El primer libro de la colección, Faltan 411 de David Paulides, publicado en el 2011, se titula Este de Estados Unidos, desapariciones inexplicables de norteamericanos que nunca se han resuelto. Este de Estados Unidos es un libro fundamental para la colección Faltan 411, porque sus casos son los mismos que convencieron a David Paulides y a tantos otros de que el fenómeno propuesto de Faltan 411 es un fenómeno real. ¿Por qué los agricultores, ovejeros, recolectores de bayas y granjeros desaparecidos son los puntos centrales de este libro? Según David Paulides, los granjeros de Norteamérica representan un grupo específico del fenómeno de las personas desaparecidas que era necesario incluir en este libro. Página 26. La razón es que estos granjeros desaparecidos conocían sus granjas como nosotros conocemos nuestros patios delanteros y traseros, y sin embargo, simplemente desaparecieron. Conocían los peligros asociados a ciertas zonas y ciertos trabajos, pero después de todos esos años y toda esa experiencia, estas personas inteligentes desaparecieron inexplicablemente. Página 26. ¿Fueron secuestrados? Según David Paulides, es difícil imaginar que pudo salir tan horriblemente mal como para que las familias y los vecinos no pudieran encontrar a la gran mayoría de estas personas tan trabajadoras. Página 26. David Paulides teme que el recién descubrimiento fenómeno Faltan 411 genere más víctimas en el futuro. Creo que este escenario seguirá reproduciéndose y grandes personas seguirán desapareciendo. Las pruebas de estos casos indican una cosa: las víctimas fueron coaccionadas para abandonar sus granjas o fueron secuestradas en sus tierras. No cabe ninguna otra explicación. Página 27. ¿Cómo podemos evitar que desaparezcan agricultores en el futuro? Según David Paulides, la solución es sencilla. Tiene que haber audiencias en el Congreso sobre este asunto, y las agencias federales tienen que rendir cuentas para garantizar que nuestros bosques son seguros. Si nuestros bosques no son seguros, debemos saber por qué. Página 455. La desaparición de Stacey Harris. El 25 de julio de 1981, de 14 años de edad, Stacey Harris de Saratoga fue en un viaje a caballo con su padre y otros 7 por Sunset Meadows, una zona del Parque Nacional de Yosemite en California. Después de cabalgar durante unas horas, el grupo se detuvo en Sunrise High Sierra Camp, donde tenían la intención de pasar la noche. Stacey le dijo a su padre que iba a dar un paseo para estirar las piernas y tomar fotos. Le preguntó si quería venir, pero él le dijo que pasaría, aunque le aconsejó que se cambiara las sandalias por un calzado más adecuado para caminar. Stacey fue vista caminando hacia una roca donde un miembro mayor del grupo, Gerald Stewart, estaba sentado. Ella le dijo a Gerald que iba a dar un paseo a un lago cercano. Gerald se ofreció a caminar con ella, pero al poco tiempo se sintió cansada y se sentó a descansar mientras Stacey continuó sola. Esa fue la última vez que fue vista. Cuando Stacey no regresó, fue Gerald quien dio la alarma y un grupo de búsqueda fue enviado. Sin embargo, a pesar de una vasta operación de búsqueda y rescate, lo único que encontraron fue la tapa de lente de la cámara de Stacey. Los días perdidos de Danny Flipides. El 2 de febrero del 2018, el bombero Danny Flipides, que estaba esquiando con unos amigos en la estación de esquí de Whiteface Mountain, se separó brevemente de su grupo para ir por su teléfono móvil que dejó en el auto para no regresar. Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva. 6 días después, Danny apareció en Sacramento, todavía vestido con su equipo de esquí y sin ninguna identificación excepto una tarjeta de crédito. Lo único que recordaba era un camionero diciéndole que estaba en Utah, a casi 3.000 kilómetros de Whiteface Mountain. Danny consiguió un teléfono, pero tardó un día en recordar el número del teléfono de su mujer para pedir ayuda. Una vez que Danny regresó sano y salvo a casa, las preguntas y las especulaciones se arremolinaron en torno a su viaje a Campo Traviesa. El supuesto camionero que transportaba a Sacramento parecía ser el único que podía resolver el misterio. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron identificarlo. Se cree que Danny sufrió una lesión en la cabeza en algún momento, lo que resulta en una conmoción cerebral y pérdida de memoria. Sin embargo, hay quienes creen que Danny fue abducido por extraterrestres y solo regresó después de que acabaran con sus experimentos. Es poco probable que Danny recuerde lo que sucedió, y sin señales de aquel camionero, su desaparición y lo que sucedió durante esos últimos 6 días seguirá siendo un misterio.
La desaparición de Timothy Barnes. Timothy Barnes de Cucamonga, California, salió de excursión desde Murphy Creek hasta el lago Polydor en el Parque Nacional de Yosemite. Dejó el lago cerca de la autopista 120 aproximadamente a las 9 de la mañana y se esperaba que regresara a las 4:30 de la noche. Pero cuando nadie supo nada de él a la mañana siguiente, uno de sus amigos reportó su desaparición en los guardabosques. Se realizó una búsqueda exhaustiva por los alrededores, pero nunca se encontró evidencia alguna de su paradero. Desde entonces no se ha vuelto a saber de él, y solo 2 años después de su desaparición, el 19 de julio de 1990, Timothy fue declarado legalmente muerto. La desaparición de Dion Kurz. El 10 de julio del 2015, de 2 años de edad, Dion Kurz desapareció mientras visitaba el campamento Creek Campground en Idaho, junto con sus padres Jessica Mitchell y Bernal Hawkins, y otros amigos y miembros de la familia. Los padres de Dion fueron a pescar con un amigo pensando que su hijo estaba siendo vigilado por el abuelo, Robert Walton, quien a su vez afirmó que pensó que eran sus padres quienes vigilaban al pequeño mientras él hacía sus cosas. Cuando se dieron cuenta de que Dion había desaparecido ya era muy tarde. Ninguna búsqueda logró dar con él. Después de que la policía entrevistara a sus padres y reuniera pruebas, ambos se convirtieron en sospechosos por las discrepancias en sus historias. Ambos fallaron múltiples pruebas de polígrafo, sin embargo nunca fueron arrestados o acusados. Desde el principio los padres afirmaron que no sabían lo que le pasó a su hijo, y que a medida que caminaban hacia el arroyo para pescar, Dion lo siguió pero luego decidió regresar a estar con su bisabuelo. Esa fue la última vez que fue visto. Durante las semanas y meses transcurridos desde su desaparición, se han llevado a cabo múltiples búsquedas masivas en los densos bosques y ríos de Meadows Mountain, pero nunca se han encontrado pruebas sólidas de su paradero. La desaparición de James Pruitt. El 28 de febrero del 2019, de 70 años, James Pruitt estacionó su auto en el estacionamiento de Glacier Gorge en el Parque Nacional de Rocky Mountain y partió para un día de caminata. El 3 de marzo, los guardabosques del parque, al igual que su familia, encontraron su coche aún aparcado en el estacionamiento. Nadie sabía su paradero, pero la familia de James insistió en que pasar la noche en el parque no era algo propio de él. El Servicio de Parques Nacionales inició un esfuerzo de búsqueda extensos en el área a pesar de las fuertes nevadas, pero aún así no pudieron localizar a James. Los esfuerzos de búsqueda continuaron durante todo el año, y el área de búsqueda general abarcó aproximadamente 15 millas cuadradas, e incluyó el drenaje de Glacier Gorge, el drenaje de Lock Vale y el drenaje de Glacier Creek, pero nunca se encontró nada. ¿Qué le pasó al Dr. James McGrogan? El 14 de marzo, de 39 años de edad, el Dr. James McGrogan visitó la pequeña ciudad de Bell y el centro de la gran estación de esquí situada en el Bosque Nacional de Río Blanco en Colorado. Alrededor de las 8:30 de la mañana del 14 de marzo, Jim, como se le conocía, y 3 compañeros planearon caminar 9 millas a la cabaña Iceman. Había mucha nieve en la zona y varios pies de profundidad en algunas partes, pero aún así Jim y sus amigos, que eran excursionistas experimentados y bien preparados para los eventos, salieron alrededor de las 10 de la mañana, y con cerca de 5 millas para llegar, el grupo se detuvo para descansar menos Jim, que se adelantó para no volver a ser visto. A las 5:30 de la noche se notificó a las autoridades que Jim estaba desaparecido, y una operación de rescate de 5 días se puso en marcha. 20 días más tarde, un grupo de esquiadores encontraron un cuerpo cerca de 4 millas y media de la zona de Buttfold. El cuerpo fue identificado como Jim. Todavía llevaba su casco, pero no tenía su abrigo, sus guantes y extrañamente tampoco sus botas. Todavía estaba en posesión de su teléfono celular en una zona donde había señal, y aún se encontraba en posesión de su tabla de snowboard. Sus botas nunca fueron localizadas, y el médico forense confirmó que James murió de múltiples lesiones, incluyendo trauma en la cabeza y fractura de fémur. Su muerte se declaró un accidente, pero como en todos estos casos, aún hay muchas preguntas sin respuesta en cuanto a las circunstancias que llevaron a James tan lejos. ¿Por qué no usó su teléfono celular para pedir ayuda, el cual podemos suponer se encontraba completamente funcional en el momento que desapareció? ¿O por qué se fue solo y dónde están sus botas? Se ha sugerido que sucumbió a la hipotermia y que eso lo llevó a desvestirse, pero por qué él no pidió ayuda aún sigue siendo un misterio, que ha hecho que muchos crean que otra fuerza fue la culpable. La desaparición de Derek Lukin. El 15 de marzo del 2015, de 24 años de edad,
Derek Lukin, que trabajaba como ordenanza en el Centro de Salud Mental de Pensilvania en Tennessee, no se presentó a trabajar. Pronto sonaron las alarmas cuando los intentos de contactar con él a través de su teléfono móvil fracasaron. Finalmente fue su compañero de habitación Ryan quien afirmó que estaba desaparecido. Ryan se puso en contacto con la familia de Derek, pero no tenían ni idea de dónde estaba y se apresuraron para ayudar a buscarlo. Después de buscar en el ordenador de Derek, encontraron una búsqueda para el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes y una reserva para un hotel. La familia salió en su búsqueda y por suerte encontraron su auto, un Ford Escape blanco en el estacionamiento de New Phone Gap. En su interior habían varios artículos de equipo de supervivencia recién comprados por valor de alrededor de los $1000, un manual de supervivencia militar, una cartera y algo de dinero en efectivo. Derek obviamente se había estado preparando para este viaje. Era un gran admirador de Bear Grylls y esto llevó a que la gente creyera que pudo haber tratado de manar a su héroe. Sin embargo, también encontraron una inquietante nota que decía: "No traten de seguirme". El video de vigilancia del 17 de marzo muestra a Derek saliendo de su habitación del hotel. Se inició una búsqueda exhaustiva. Los guardabosques entrevistaron a otros excursionistas que estaban en el parque en ese momento, pero extrañamente nadie podía recordar ver a alguien con su descripción. Derek todavía figura como desaparecido, y su familia continúa creando conciencia, en la esperanza de que algún día habrá una explicación de su desaparición. El extraño caso de Steven Kubatsky. En 2018, de 23 años de edad, Steven Kubatsky era un estudiante de una universidad pequeña cristiana privada cerca de la orilla sureste del lago Michigan. En febrero de ese año, Steven fue en un viaje de esquí de fondo en solitario por un día o dos. Esto era común para Steven. Él era un esquiador de fondo experimentado, sin embargo esta vez no regresó. Cuando su búsqueda se puso en marcha, unas 200 yardas de huellas en la nieve que fueron descubiertas que conducían más allá de la orilla de un lago antes de terminar abruptamente, llevaron a los investigadores a la conclusión de que Steven se ahogó en algún lugar bajo una gruesa capa de hielo intacto. Una extensa búsqueda aérea y terrestre se llevó a cabo, pero no se encontró rastro de Steven. Más de un año después de la desaparición, el 5 de mayo de 1979, Steven Kubatsky despertó en una loma cubierto de hierba, en Pittsfield, Massachusetts, a 700 millas de donde había desaparecido. No tenía memoria de los 14 meses y medio anteriores, y solo se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado una vez que compró un periódico y vio la fecha. Se las arregló para hacer su camino a la casa de una tía en Great Barrington, y desde allí se reunió con su familia. Steven más tarde dijo que solo recordaba hasta el momento en que desapareció, cuando se perdió y sintió frío después de que él no tenía ni idea de lo que le pasó. Hoy Kubatsky trabaja como psicólogo y está vivo y bien en el noroeste del Pacífico. Rara vez habla de los 14 meses desaparecidos, pero los teóricos han sugerido que la desaparición de Steven fue cerca del límite suroeste del llamado Triángulo del Lago Michigan, una zona donde se han producido numerosos desastres aéreos, inexplicables naufragios y desapariciones, donde algunos creen que los extraterrestres o alguna otra fuerza sobrenatural son los responsables. ¿Qué piensan ustedes?